¿Qué tal amigos? Pues vamos con el siguiente video. Recuerden suscribirse a mi canal, denle clic en suscribir y activen la campanita, ¿vale? Por ahí la amiga Irene me pregunta que ella tiene dos canarios blancos, pero que el macho no canta y la hembra no entra en celo. ¿Qué puede hacer? Primero que nada, asegurarse que tus canarios no estén en muda. Si te entraron en temporadas pasadas en estas fechas, deberían de estar entrando también en este mes, en el siguiente, ahora sí que celo. Ahí cabe resaltar que muchas de las causas por las que las aves no entran en celo es por una mala alimentación. Tú puedes tener a tus canarios y no creas que te van a estar entrando cada año. Si no tuviste una buena alimentación en el transcurso del año, lo que va a causar es que los animalitos van a asociar a que no van a entrar en celo porque no hay alimento, ¿vale? Las hembras entran en celo cuando ven que hay un aumento en comida, en horas de luz, en el clima, el calorcito, las hace entrar en celo. También cabe mencionar que debes de desparasitar a tus canarios. Hay veces que nosotros los dejamos así porque pues así estamos acostumbrados a criar el canario nacional, ¿vale? El canario nacional prácticamente no es mucho trabajo porque se trata de dejarlos ahí y a ver si sacan o no sacan. Eso ya depende de cada quien. Hay mucha gente que no tiene el tiempo para darle los cuidados que requieren las aves. Antes de comenzar una temporada, lo que debes de hacer es desparasitar a tus aves. Una gotita de ivermectina en el cuello, en la yugular, en la vena que pasa ahí, se esparce vía tópica. Hay quien lo agrega en el agua, pero para mi gusto es demasiado trabajo. Diario estarles cambiando el agua y agregando las gotitas. Y, por ejemplo, ahorita que hay más sol, más calor, dependiendo de dónde los tengas, eso se vuelve o se puede convertir en un problema, ya que las aves toman más agua y pueden tener una sobredosis de medicamento, ¿vale? Lo más fácil es ponerle una gotita, te olvidas 15 días, le pones otra gotita y se acabó, no hay más. Con eso te aguantan hasta medio año, ¿vale? Se recomienda desparasitar 2 veces al año. Otra cosa que debes de hacer es administrar pasta de cría. Preparar a hembras y macho por separado, o si los tienes en voladera, pues a los dos ponerle su pasta de cría, pero es muy importante que la pasta vaya mezclada con verduras y aún más importante todavía es que vitamines a tus aves. Si tú llevas un buen control de tus canarios, lo que vas a tener son buenos resultados. Ellas solitas van a entrar sin necesidad de administrar ninguna vitamina como lo es el Vitafor, AD3E, el Tavernil Canto, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que administra muchos, ahora sí que productos. Hay algunos que hacen preventivos, por ejemplo, antes de criar hacen el preventivo aparte de desparasitar para bacterias, para hongos, etcétera, etcétera. Eso lo voy a hacer en otros videos para que ustedes sepan cuáles son los preventivos. Yo no los hago porque pues se supone que mis aves vienen en perfecto estado. Mientras yo no los vea enfermos, no tengo por qué medicar. Es como tú tomarte una pastilla para el dolor cuando no te duele nada, ¿no? Entonces, a algunos les funciona, a otros no. Al contrario, debilitas el ave. Pero básicamente eso es, amigos, creencias de cada criador, ¿vale? Si en una temporada lo hizo y le fue bien, lo asocia que fue porque dio el preventivo. Pero realmente le pudo haber ido de la misma manera sin administrar ningún tipo de medicamento, ¿vale? Pero lo principal es la alimentación, amiga. Tienes que dar buena alimentación, desparasitar y vitaminar a tus aves. Y te aseguro que con eso van a entrar en celo. Ahora, me dices que son 2 canarios blancos. Ten mucho cuidado cuando cruzas canario blanco dominante con blanco dominante,
porque vas a tener factor letal. Muchos dicen y casi perjuran y juran que no es verdad. Muchos no creen en la genética, amiga. Si yo les digo, hay gen letal en ese cruce, muchos me van a publicar, no, es que yo así lo hago y me salen todos y tengo pollitos, eso no es cierto y bla, bla, bla. Pero se nos olvida que si está en los libros es por algo, ¿no? Por algo se hacen los estudios, se experimenta para tener en cuenta los riesgos que puede haber. Suponiendo que todos te salgan, puso 4 huevos, los 4 son fértiles, van a ser aves que van a tener una mala pluma, ¿vale? El blanco que es cruzado con blanco tienen mala pluma porque no saben distinguir si es de pluma larga, pluma corta, entonces los echan como va. Le sacan y son pájaros que tienen la pluma muy esponjada, muy erizada. En general tú ves el pájaro y se ve un canario no estilizado, no se ve bonito, vaya. Y son aves que se van a enfermar con frecuencia. Entonces no tiene caso que tú, por querer sacar blancos, mezcles blanco con blanco cuando el cruce correcto es blanco con amarillo. Si el blanco está trabajado con amarillos, si está trabajado con rojos, es más recomendable cruzarlo con rojos. Por ejemplo, esta hembra en la orilla de las alas tiene un color rojito, ¿vale? Naranja. Es porque está trabajado y viene de canario rojo. Entonces yo para cruzar ese fondo blanco no voy a agarrar un amarillo porque voy a bajar la intensidad del rojo a un tono naranja. Y eso no lo queremos, al contrario, se trata de mejorar. Lo que voy a hacer es buscar un canario de fondo rojo y lo voy a cruzar con esta hembra. Y de esta manera vamos a tener mejor calidad en nuestro aviario. Pero son temas de otro video, entonces les dejo el video, espero te ayude y recuerda una alimentación que tenga mucha verdura, mucho huevo, vitaminas, desparasitar y verás que tus hembras entran en celo sí o sí sin necesidad de dar vitamina. Si quieres algo que encele, te recomiendo el Tavernil AD13, ese sale bueno para encelar. La ortiga también es buena para los machos, pero en sí deberían de entrar sin nada. También toma en cuenta que si están en muda, no te van a entrar en celo y eso se va a alargar al tiempo. Hay mucha gente que no cría en estos meses. Hay gente que cría hasta agosto, por mayo. Entonces, todo lleva su tiempo. Los canarios son diferentes. Entonces, no se presionen, no porque todos estén criando, ustedes también quieran criar si sus aves no están listas, ¿vale? Te dejo el video, que estés bien, cuídate, saludos, seguimos con el siguiente, bye.